Vale, pues vamos a empezar con la sesión de educación para la salud, educación terapéutica sobre neuroplasticidad. Entonces, bueno, pues en este caso yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta que trabaja aquí en la unidad de trastornos musculoesqueléticos del Instituto de Rehabilitación Funcional, La Salle. Y estoy formado con un máster universitario oficial en el tratamiento del dolor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar definiendo un poquito qué es la neuroplasticidad, que pues es un término así como muy largo y muy enrevesado, pero realmente pues si lo separamos en dos, ¿no? Neuro es más lo neurológico relacionado con el cerebro y con el sistema nervioso central, y plasticidad es pues esa capacidad de moldeamiento, de moldearse o de pues cambio, ¿no? Entonces, antes de empezar con la neuroplasticidad, tenemos que pues, entender que en nuestro cuerpo existen las neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso central, que, bueno, pues hacía muchos años, antiguamente, no se sabía que el sistema nervioso central tenía una célula específica para este sistema. Y, bueno, pues gracias a los descubrimientos de Ramón y Cajal y demás investigadores, pues se descubrió, ¿no? Entonces, le dieron el premio Nobel por eso, por el descubrimiento junto a Camilo Golgi de la unidad funcional del sistema nervioso central, de la neurona. Entonces, bueno, pues la neuroplasticidad, según la OMS, es esa capacidad de las células del sistema nervioso central, que en este caso pues, son las neuronas, para regenerarse tanto anatómica como funcionalmente. Entonces, es una capacidad que tiene nuestro cerebro de aumentar o disminuir el número de ramificaciones neuronales y adaptarse así a situaciones y cambios modificando las rutas de las neuronas. Viene a ser como, por ejemplo, cuando tenemos que aprender un idioma, cuando, por ejemplo, tenemos que aprender a montar en bici, ¿no? Pues el cerebro tiene esa capacidad para pues, moldearse y regenerar cambios adaptativos, estructurales, funcionales, que pues generen una neuroplasticidad adaptativa. También hablaremos que hay neuroplasticidad desadaptativa, es decir, en el sistema nervioso central pues, se tiene tanto la capacidad de pues, generar nuevas ramificaciones, nuevas conexiones, como la capacidad de disminuirlas. Entonces, bueno, en este caso, en el caso de la fisioterapia y de la rehabilitación, lo que nos interesa es eso, generar neuroplasticidad adaptativa. Y al final, como nuestro día a día es cambio constante, pues nosotros constantemente estamos generando procesos neuroplásticos adaptativos o desadaptativos. En el caso del sistema nervioso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente existen neuronas, que también existe otro sistema, que es la glía. Pues es el 90% de nuestro sistema nervioso central. Es como una especie de pues, sostén o estructuras neurales que generan más una protección, un sostén o una especie de mantenimiento de todo este sistema nervioso central. Entonces, como hemos dicho, las capacidades de las áreas cerebrales de responder funcional, neurológicamente, para suplir deficiencias funcionales correspondientes a la lesión. Esto muchas veces sucede pues en temas de rehabilitación o, por ejemplo, en ictus, que es el caso más visual, cuando tenemos pues, un ictus y hay una parte de nuestro cerebro que se queda sin flujo de oxígeno, se genera una hipoxia y se genera como una especie de neuroplasticidad desadaptativa, como una poda cerebral. Entonces, pues en este caso es prioritario en los momentos posteriores a un ictus o a cualquier pues, lesión del sistema nervioso generar pues, una neuroplasticidad, ya sea con el ejercicio o con la visualización de imágenes, la imaginería motora o estimulando al cerebro para regenerar nuevas conexiones. Entonces, bueno, pues la capacidad de responder tanto a estímulos intrínsecos, extrínsecos, organización estructural, funcional, y puede ser descrito a varios niveles, es decir, tanto a nivel molecular, celular, como a nivel de sistemas del comportamiento, ¿vale? Aquí vemos un artículo donde se titula pues, Plasticidad estructural y la reorganización en el dolor crónico. En el caso del dolor, pues como todos sabemos, es una experiencia subjetiva, compleja, multidimensional, dependiente de dimensiones
o de interacciones sensitiva-discriminativas, motivacionales afectivas, cognitivo-evaluativas, es decir, es muy, muy, muy amplio. Y el dolor, cuando hablamos de un dolor agudo, ¿no? Un dolor como un clásico esguince de tobillo, ¿no? De a lo mejor una duración de 0 a 3 meses, pues ahí la neuroplasticidad que se genera no es tan grande. Pero cuando estamos hablando de un dolor denominado como dolor crónico, ¿no? Esos dolores que categorizan los médicos, una clasificación biomédica que te dice que todo dolor que se mantiene de los 3 a los 6 meses, ¿no? Que es el tiempo de curación biológica de los tejidos normales, pues cuando hablamos de un dolor superior a ese tiempo, a esos 3, 6 meses de duración, pasa a ser dolor crónico. Y esto no significa que sea un dolor para toda la vida, esto simplemente es una clasificación biomédica. Y cuando hablamos de esos dolores, pues dolores de larga evolución, complejos, que muchas veces van acompañados pues de un proceso de neuroplasticidad desadaptativa, es decir, cuando no hay ningún motivo porque tenga que haber dolor, ¿no? Llevamos 20 años con dolor lumbar, nos han hecho muchas pruebas de imagen, no hay ningún daño en ninguna estructura, no aparece nada, pero seguimos con el dolor. Pues muchas veces nuestro cerebro genera esas neuroplasticidades desadaptativas, que es estoy con dolor cuando no debería de haber dolor o cuando no hay nada, porque el dolor agudo tiene una función de protección biológica, de alarma, señal de alarma, pero cuando llevamos con un dolor tanto tiempo, ahí al final el cuerpo no nos está avisando de nada, es un mecanismo que ha generado desadaptativo. Entonces, pues muchas veces el cerebro genera una sensibilización central, que es una neuroplasticidad desadaptativa. El cerebro pues, ha generado conexiones y circuitos en referencia todo al dolor, ha multidimensionado lo que es la esfera del dolor cuando no debería. Entonces, todas estas neuroplasticidades, pues igual que se aumentan, se revierten. Entonces, con la rehabilitación y con el ejercicio, pues incidimos en ello. Todo proceso de recuperación generará cambios a nivel cerebral, que esto es lo importante, que nosotros al final como fisioterapeutas pues no solamente vamos a la estructura, si tenemos dolor de rodilla pues no estamos ahí en la articulación o en la rótula, al final estamos incidiendo principalmente sobre el sistema nervioso central, que es donde se genera el dolor. El dolor se genera en centros superiores y todo proceso de recuperación, ya sea terapia manual, ejercicio, electroterapia, todo va a incidir a nivel superior. Entonces, pues ¿en qué consiste la neuroplasticidad? Pues es en la capacidad para aprender y mejorar nuestras habilidades cognitivas y se basa en procesos de memoria y aprendizaje, es decir, es la base de la memoria y el aprendizaje, es la base neurofisiológica, la neuroplasticidad. De esta manera nosotros aprendemos y memorizamos y es un proceso continuo de recoger nueva información y desechar otra información, porque pues es limitado y no podemos pues, acumular todo lo que quisiésemos. ¿Qué procesos intervienen en la plasticidad neuronal? Bueno, pues la regeneración de nuevas neuronas, la regeneración de nuevas sinapsis, es decir, la sinapsis es una conexión entre una neurona y otra. Una neurona pues tiene sus diferentes partes, su soma, sus dendritas y su axón. Y ese axón va a conectar principalmente con otros axones, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen. Puede también conectar con somas o con otras estructuras, pero la mayoría de las veces va a ser axón con axón, es decir, nervio con nervio. Y eso va a estar mediado por una sinapsis, que es esa conexión entre dos neuronas, donde se liberarán neurotransmisores y demás. Y con la neuroplasticidad regeneramos sinapsis, aumentamos la efectividad de esa sinapsis y con lo cual regeneramos a nivel neuronal. Y todos estos cambios pues, ocurren tanto a nivel molecular como celular como cerebral. Aumenta el volumen del área cerebral, aumenta el número y la disposición de sinapsis y pues hay mayor equilibrio entre neurotransmisores e inhibidores. Es decir, sustancias que se liberan de una neurona u otra, la hendidura intersináptica, que pueden pues, o excitar o inhibir, ¿no? Dependiendo de si es glutamato, si es GABA, si es diferentes compuestos neuroquímicos que no proceden hoy. Entonces, tipos de neuroplasticidad, pues tenemos la positiva y la negativa. Como os he dicho antes, se puede hacer una neuroplasticidad adaptativa, que sume y que nos ayude, pero también desadaptativa. Entonces, en el proceso de rehabilitación intentamos evitar la negativa y mejorar la positiva. La negativa ya habéis visto que es pues, como una poda cerebral, ¿no? No es tan radical, pero bueno, destruye ramificaciones. Y la positiva, todo lo contrario, crea y amplía. Pero es un continuo
intercambio. Como he dicho antes, cada vez que aprendemos estamos desaprendiendo, ¿vale? Es como la atención, no se puede estar sosteniendo la atención en dos cosas a la vez. O sea, tenemos un filtro y es biológico y es neurofisiológico y atendemos a una cosa y si como damos a dos, pues una va en detrimento de la otra. En este caso, pues el sistema nervioso pues ahorra energías, entonces no va a acumular toda la información o todas las conexiones. Olvidas unas o desconectas unas, generas neuroplasticidad desadaptativa en unas o negativa en unas y mantienes otras. ¿Factores que favorecen la neuroplasticidad? Bueno, pues se saben y están evidenciados que la actividad física, la educación y la interacción social favorecen estos ambientes y esta mejora de la neuroplasticidad. Sin embargo, la mala salud, el sedentarismo, la falta social, la alteración del sueño, pues va a ir disminuyendo nuestros procesos de neuroplasticidad. Ahora, nos metemos pues, en artículos científicos, en investigaciones científicas que han pues, investigado esto de la neuroplasticidad, sobre todo en el ejercicio. Entonces, en este caso, pues, ¿qué sucede con el ejercicio y la neuroplasticidad? Pues que aumenta, por ejemplo, nuestro flujo cerebral. Nos han hecho pruebas con el Volt y con resonancia magnética funcional y se ha comprobado pues, que tú cuando haces ejercicio estás realmente aumentando el oxígeno, el flujo de oxígeno en áreas cerebrales específicas y esto pues, va asociado a una neuroplasticidad adaptativa. Las neuronas pues, necesitan oxígeno y necesitan este aporte específico. También se ha correlacionado el flujo cerebral, o sea, mayor flujo cerebral en estas áreas específicas, en el cerebro, con mejora en tareas cognitivas. Y esto frena nuestro deterioro cognitivo, es decir, hacer ejercicio. Como veis ahí, bueno, pues diferentes áreas cerebrales activadas después de andar simplemente 20 minutos frente a estar sentado. También generamos neuroplasticidad desadaptativa, es decir, en este estudio que es muy interesante, que sí que recomiendo su lectura, sobre todo si estamos formados en fisioterapia neurológica, bueno, pues se ve que se genera una neuroplasticidad desadaptativa ante un ictus. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un ictus, pues una parte de nuestro cerebro se queda sin flujo sanguíneo, imaginaros, la derecha. Entonces, como están cruzadas, nuestra parte izquierda, nuestro hemicuerpo izquierdo, pues probablemente se quede sin fuerza, pérdidas motoras, sensibilidad. Entonces, pues nosotros, como tenemos esta parte de nuestro cuerpo con pérdidas, lo que tendremos a hacer es utilizar más todo nuestro hemicuerpo derecho. Haremos la comida o la compra con la mano derecha, con la pierna derecha. Empezaremos a usar mucho todo nuestro lado derecho. ¿Y qué ocurre? Pues que aquí se ha comprobado que esa compensación que hacemos con el miembro no afecto genera una excesiva hiperexcitabilidad del hemisferio no afecto e inhibe el hemisferio afecto a través de una inhibición interhemisférica normal. En consecuencia, pues que muchas veces aquí en estos procesos y en estos casos lo que tenemos que hacer es al revés, no utilizar el miembro no afecto, sino intentar generar la máxima adaptación y la máxima rehabilitación en el miembro afecto para generar esa neuroplasticidad adaptativa. Por otra parte, pues sabemos que el hecho de hacer ejercicio con dolor frena o disminuye nuestros procesos de neuroplasticidad. Este estudio es muy interesante y se comprobó, bueno, pues que simplemente eran unos sujetos a los que les iban a enseñar una tarea lingual muy sencilla, como por ejemplo protusión lingual, ¿no? Una tarea de 15 minutos. Entonces, hacen dos grupos. A uno les ponen un gel en la lengua control, es decir, un gel que no te hace nada, y a otros le ponen un gel, pero que les genera dolor, con capsaicina, les genera dolor. ¿Qué ocurre? Pues que durante ese proceso de 15 minutos para aprender la nueva habilidad, el grupo que tiene capsaicina, que tiene ese gel con capsaicina de un 4/10 de dolor en la EVA, pues tiene muchas mayores dificultades y no genera un proceso de neuroplasticidad adaptativa en comparación con el grupo que aprende esa nueva tarea lingual sin dolor. Entonces, esto nos quiere decir que si nosotros vamos a aprender nuevos movimientos, nuevos ejercicios, pues se generará mayor neuroplasticidad cuando los hagamos sin dolor que hacerlos con dolor. Y bueno, en este estudio pues, se demuestra, se evalúa con resonancia magnética funcional en áreas motoras y se comprueba. Por otra parte, bueno, pues sabemos que hay un consenso entre los estudios animales y humanos de que la actividad física beneficia la función cerebral e induce plasticidad cerebral. Es decir, mucha investigación es investigación básica que se hace en humanos, en animales, en cobayas, en ratas, en conejos. Y claro, pues muchas veces cabe la duda de, oye, ¿esto será lo mismo en humanos? Pues se ha comprobado que hay consenso
y que sí, que la actividad física beneficia la función cerebral en seres humanos. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, induce cambios en la anatomía y en la fisiología cerebral, acompañado de cambios comportamentales, es decir, ya no solo pues cambios estructurales, anatómicos, funcionales, sino comportamentales, a nivel del comportamiento, con un potencial para mejorar función cognitiva y calidad de vida. Cuando hablamos de ejercicio aeróbico, sería un ejercicio que utiliza unos tipos de sustratos metabólicos distintos y que no viene a ser el ejercicio más orientado a la fuerza, sería más orientado a pues, un tipo de ejercicio más tipo elíptica, cinta o bicicleta a una determinada intensidad, donde utilizamos ya otros tipos de sustratos energéticos. La actividad física en adultos mayores pues, ofrece también una gran protección para el decremento cognitivo asociado a la edad, porque sí, se sabe que según pasan los años, pues igual que nuestros cartílagos articulares pues, se degeneran, nuestra piel pues, envejece y salen arrugas, a nivel del sistema nervioso central pues es lo mismo, según pasan los años, pues las estructuras pues van pues, no degenerando, sino van adaptándose al paso de los años. Entonces no tenemos un cerebro, una estructura como una rótula igual cuando tenemos 2 o 3 años que cuando tenemos 70. Pero eso no significa que la neuroplasticidad se frene o sea menor o nuestro cerebro tenga unos años específicos o determinados para aprender y otros en los que ya no se puede aprender. Esto antiguamente era un mito y ahora ya se sabe que no, que el cerebro es neuroplástico durante toda la vida, es decir, que podemos estar aprendiendo durante toda la vida hasta nuestros últimos momentos y generando nuevas conexiones, nuevas sinapsis y demás. Entonces, bueno, pues en este caso, en adultos mayores se ha comprobado que sí, que protege el decremento cognitivo y los principales mecanismos celulares son la neurogénesis, la angiogénesis y la apoptosis. La neurogénesis, regeneración de nuevas neuronas. La angiogénesis, regeneración de nuevos vasos, vasos sanguíneos que, como decimos que las neuronas necesitan flujo sanguíneo, aporte de oxígeno, pues van a estar relacionados. Y una apoptosis, que la apoptosis pues viene a ser una poda o una especie como de eliminación celular, ¿vale? Controlada. Entonces, los principales mediadores moleculares en la neuroplasticidad, esto ya son términos ya más específicos, pues son diferentes factores que están involucrados en la neuroplasticidad, os ha comprobado, ¿no? Factor neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento vascular endotelial y factor de crecimiento similar a la insulina, que son 4 factores que se ha comprobado que aumentan tras pues el ejercicio aeróbico en este caso. En este estudio, bueno, pues se comprueba que en enfermedades como la enfermedad de Parkinson, pues la actividad física previene el riesgo, el desarrollo y la progresión de la misma, ¿vale? Y aporta neuroprotección, previniendo y protegiendo, a la vez que restaura neuronas dopaminérgicas. Es decir, esto es un hallazgo muy importante, sí que es verdad que es en modelos animales, pero bueno, ya nos sugiere que la actividad física pues puede estar muy indicada para los procesos en donde se ve involucrado pues un decremento de la función neurocognitiva y también motora, o sea, y del movimiento. En este caso, pues os estaréis preguntando, ¿y realmente si yo hago más ejercicio me vuelvo más listo, más inteligente? Bueno, pues la literatura actualmente pues es firme y en cuanto a la suposición de que el ejercicio físico tenga beneficios sobre la cognición. Mejora la neuroplasticidad y previene enfermedades asociadas con el deterioro cognitivo. Y esto pues se ha comprobado. También se han hecho estudios por muchas partes del mundo donde se comprueban si los niños en las escuelas sacan mejores resultados o mejoran su rendimiento si hacen ejercicio a menudo o si no lo hacen, si es un aula más sedentaria. Se ha comprobado que sí, que los alumnos que pues, mantenían unos hábitos de vida de niveles de actividad física moderadas, de 3 veces a la semana, pues mejoraban su rendimiento. Por otra parte, bueno, pues en este caso la neuroplasticidad no se cierra nada en cuanto a patologías, trastornos, etcétera. En este caso, bueno, pues en salud mental también está demostrado pues, que el ejercicio es capaz de modular sustratos neurológicos como la optimización del nivel y función de neurotransmisores, la neurogénesis en el hipocampo, que eso es la regeneración de nuevas neuronas
en el hipocampo, que es el centro neural de la memoria, y la función y número de sinapsis. En esta revisión de 2017, bueno, pues vemos que la gran capacidad de la actividad física para modular neuroplasticidad de la depresión mayor y el trastorno bipolar, pues es importante. Aquí comprobamos en este estudio que tras una única sesión de ejercicio, los niveles de BDNF, que es el factor de crecimiento nervioso, aumentan, ¿vale? Tras solo una sesión de ejercicio. Y con ejercicio regular, estos niveles de BDNF en reposo suben, aumentan. Entonces, bueno, pues tenemos hallazgos sólidos de que es importante. En esta otra revisión, bueno, pues se comprueba que en personas con esquizofrenia el hecho de generar ejercicio físico mejora la calidad de vida, el papel social y los síntomas positivos, en este caso, en personas con esquizofrenia. Entonces, en este estudio pues, se comprobó que el hecho de añadir simplemente 3 veces a la semana sesiones de 60 minutos, 60, 60 y 60 minutos, en cinta, en elíptica, junto con algún ejercicio como digital, con medios digitales, con algún juego virtual, pues mejoraba todo esto y es muy importante. Ahora la pregunta es pues, si el cerebro pues, se atrofia, entre comillas, con la edad. Y es que se sabe que la capacidad de la neuroplasticidad se mantiene con el paso de los años, pero el volumen cerebral y la consecuente atrofia, entre comillas, parecen ser una realidad. Es lo que comentábamos antes, según pasan los años, pues las estructuras pues también avanzan y no se mantienen siempre de la misma manera. Pero la neuroplasticidad es la misma, es decir, tú podrás seguir generando nuevas neuronas, aprendiendo un idioma o aprendiendo a bailar, independientemente de la edad que tengas. Las estructuras que más se deterioran, pues parece ser que son la corteza prefrontal y el hipocampo, que están relacionadas pues, con la función ejecutiva y con la de memoria, respectivamente. Pero volvemos a comentar que el ejercicio aeróbico mejora esa función de memoria ejecutiva y reduce la atrofia del hipocampo, es decir, reduce el tamaño, o sea, el decremento del tamaño de esta estructura como es el hipocampo. En una investigación llevada a cabo en Londres, que esto a lo mejor lo conocéis, que fue muy desarrollado por, bueno, un documental con Eduardo Punset, que entrevistaba a estos taxistas y, bueno, pues hizo divulgación sobre este experimento muy interesante en Londres con los taxistas, porque en Londres pasa una cosa, y es que los taxistas, pues, no son los taxistas de aquí, por ejemplo, en España, que tienen GPS, que en Londres, por lo visto, los taxistas, eso es lo que comentaba en el documental, utilizan pues exámenes muy rigurosos donde ellos tienen que aprenderse todas las calles de Londres y memorizarlo todo y no usan ni GPS ni nada. Entonces a ellos pues se le dice a dónde tienes que llevarle y ellos te llevan de memoria. Entonces pues se observó que realmente pues la parte del hipocampo, estos taxistas de Londres la tenían muy desarrollada y este hipocampo se relaciona con la memoria espacial. Entonces, bueno, pues era interesante. Pero como en los taxistas pasan muchas otras cosas, personas que a lo mejor están durante toda la vida, desde pequeñitos en conservatorio, haciendo música, un instrumento, pues igual, cortezas cerebrales específicas incrementadas, mayor neuroplasticidad en esas áreas cerebrales, ¿no? También ocurre esto en pacientes, por ejemplo, pues de manera general, la mayoría de las veces en nuestro cerebro el área relacionada con las manos, los dedos, es el área a nivel somatosensorial más grande, ¿no? Tenemos más destreza y más habilidad, más sensibilidad con las manos que con nuestros pies o que con nuestro codo. Pero cuando tenemos una amputación, por ejemplo, pues se revierten y luego se hacen estudios con resonancia magnética y se ven las cortezas y se revierten y aumenta a lo mejor la corteza cerebral de otras áreas que hemos tenido que desarrollar más. A lo mejor no tenemos manos, tenemos que pasar a hacer lo que hacíamos con las manos, con los pies y aumenta esa región. Y en caso de personas bilingües, pues también se ha comprobado ese aumento en áreas pues, cerebrales, intuyo que como el área de Wernicke, de Broca o diferentes áreas relacionadas. Entonces, aquí pues viene una pregunta que os quería hacer y es que si pensáis que pues cuando nosotros vemos a una persona que se ha hecho dolor o que le han pisado, por ejemplo, como se ve aquí en esta imagen, si nosotros realmente lo podemos sentir o lo podemos experimentar como si lo experimentásemos en primera persona.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto se puede realmente sentir? O sea, el ver a una persona que a lo mejor pues, tiene un accidente o le dan un martillazo en la mano, ¿tú realmente puedes llegar a sentirlo, a empatizar con ello o no? No sé si alguna de vosotras se anima, pero bueno, en principio, pues esto sucede y es principalmente por el sistema de las neuronas espejo. Entonces vamos a visualizar este vídeo para que vosotros pues veáis pues si os ponéis realmente en esa situación o en esa empatizáis con lo que estáis viendo o no. Vale, entonces, bueno, pues habéis visto el vídeo y alguna de vosotros, pues a lo mejor, eh, pues habrá bostezado o habrá memorizado, recordado alguna otra ocasión o algún otro suceso en donde pues se ha quedado dormida o ha bostezado o ha entrado un poco en sinergia. Entonces, como bien dice Olga, pues sí, por tu memoria de un caso similar, nosotros podemos como generar una especie de empatización y esto puede ser en muchas situaciones, no solamente en dolor, como hemos visto aquí, pues puede ser en el caso de, pues un bostezo o de, por ejemplo, un golpe o de, por ejemplo, pues una actividad física. Y esto, bueno, pues la base es el sistema de las neuronas espejo, ¿no? Entonces, Giacomo Ricciolati, pues en 1996 descubre un tipo de neuronas específicas que las descubre en una investigación con macacos que se encuentran en el córtex ventral premotor y que se activan ante la visualización de otras pues, imágenes, otras situaciones motoras o que impliquen un contexto que pues, hemos tenido con anterioridad. Entonces, las neuronas espejo pues, funcionan por empatía y se activan por la observación de este tipo de situaciones y están relacionadas con el lenguaje, con el aprendizaje, con reconocimiento de emociones, con imitación, es decir, es un aprendizaje por observación, ¿no? Se activan cuando el observador pues, percibe una acción y el hecho de observar una acción a nivel del sistema nervioso se activa en áreas similares a la realización del mismo, ¿no? En el caso de la fisioterapia, pues tenemos herramientas como por ejemplo la imaginería motora o la observación de acciones que se basan todas en ese sustrato. O por ejemplo la terapia de espejo. Se basan todas en el sustrato neurofisiológico de las neuronas espejo, ¿no? Del sistema de neuronas espejo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dolor al flexionar el tronco porque nos duele la espalda y tenemos que coger una caja muy pesada,
y solamente el hecho de verlo en otras personas, es decir, ver algún familiar hacerlo o verlo en un vídeo, nos va a generar pues esa activación neurofisiológica relacionada con el dolor o con situaciones relacionadas. A nivel de imaginería motora, igual, el hecho de imaginarlo. Y a nivel de terapia espejo, pues lo mismo. Cuando, por ejemplo, utilizamos el mirror therapy o un tratamiento de fisioterapia con espejo, que consiste pues simplemente a lo mejor en que yo tengo dolor al hacer flexión de bíceps en el brazo derecho y no me duele la flexión de bíceps izquierda. Entonces ponemos un espejo que separa ambos brazos. Entonces, el brazo que molesta le escondemos detrás del espejo y nosotros lo que hacemos es que visualizamos el espejo y vamos a ver reflejado nuestro brazo sano en el espejo. Entonces, con los dos brazos vamos a estar continuamente haciendo flexión de bíceps, pero nosotros a nivel visual no vamos a ver el brazo no sano, afecto, sino que vamos a ver reflejado un reflejo de nuestro brazo sano. Entonces, imaginaros que en este brazo derecho pues solamente subo esto poquito, al hacerlo con el reflejo del espejo vamos a subir todo el rato o vamos a creer que subimos todo el rato como una especie de engaño en nuestro cerebro por este sistema de neuronas espejo. Y se ha comprobado que disminuye dolor, mejora la función y que es interesante de incluir o de incorporar. Sobre todo es respondiendo a un acto motor que ya haya sido realizado por la persona previamente, ¿no? Si, por ejemplo, vemos a una persona que hace delante de nosotros un puenting, ¿no? Pues nosotros, si realmente nunca hemos hecho puenting, pues a lo mejor nos va a costar más generar ese sistema de neuronas espejo, empatizar y sentir el movimiento y toda la percepción, que si a lo mejor pues es un movimiento habitual o reconocido, como puede ser a lo mejor una sentadilla o algo de esto. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros también aprendemos así, por observación, aprendizaje por observación. Se pueden adquirir respuestas o conductas mediante un aprendizaje por observación. Esto lo sabe muy bien pues, el psicólogo Bandura, que descubrió pues, este tipo de aprendizaje y los experimentos fueron en niños. Entonces, pues en niños es algo que se ve o se observa muy bien. El aprendizaje por observación es, pues, observan a lo mejor la conducta del padre, de la madre, el entorno familiar, y se ha comprobado pues, que hay una influencia de padres a hijos en aspectos importantes como el dolor, ¿no? Por ejemplo, todos habréis oído muchas veces la típica frase de me duele la rodilla, esto será por el tiempo, o esto es que va a llover, ¿no? Entonces esto, pues muchas veces, si tú le preguntas al paciente, ¿y por qué tienes esta creencia de que es el tiempo realmente lo que genera tu dolor o de que cuando tienes el dolor cambia el tiempo? Y te dicen muchas veces pues, que en su entorno familiar pues siempre lo han escuchado, ¿no? No, es que mi madre de toda la vida lo ha dicho y esto es que es así y tal. Y son pues refuerzos que nos hacemos a nosotros mismos, creencias de atribución ante un dolor. Cuando tenemos un dolor no sabemos por qué puede ser y muchas veces buscamos pues asociarlo a algo, ¿no? En este caso pues es muy común lo del tiempo, pero hay muchas otras más. Entonces tenemos dolor, hemos oído en casa, llevamos toda la vida escuchando a nivel cultural que puede ser esto, que puede ser el tiempo, entonces ya lo tenemos muy aprendido y cada vez que coinciden esas dos situaciones, esos dos estímulos, el dolor con el mal clima, pues nosotros reforzamos positivamente. Decimos, ¿ves? Has visto, esto es por el tiempo, ¿no? Y tu madre o tu familiar te afirma, sí, hija, sí, ha sido por el tiempo, por el clima, eso es que va a llover. Entonces, cuando hemos juntado dos estímulos, dolor y clima, y hemos reforzado positivamente muchas veces, y han coincidido espaciotemporalmente esos dos estímulos muchas veces, generamos un aprendizaje eh, que en este caso no es por observación, es un aprendizaje por condicionamiento clásico y que bueno, pues está muy relacionado con las creencias sobre el dolor, aprendidas sobre el dolor. Los factores culturales y sociales pues, son muy importantes en el tema del dolor y generamos muchas veces aprendizajes desadaptativos, es decir, que si nosotros seguimos reforzando esa creencia del clima, el dolor, el clima, el dolor, el clima, el dolor, llegaremos a un punto en el que, pues como que la mejora de nuestro dolor no dependa de nosotros mismos, que no tengamos nosotros nada que hacer, que seamos completamente pasivos, un afrontamiento pasivo ante el afrontamiento al dolor o ante conductas adaptativas, que sea simplemente, bueno, pues esto como depende del tiempo,
pues el día que haga bueno, bien, y mientras que haga malo, pues es que, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero si empezamos a desemparejar esos dos estímulos y empezamos a darnos cuenta de que hay veces que tenemos ese dolor de rodilla y no hace mal tiempo, y lo empezamos a reforzar y una y otra vez y otra vez, y empezamos a desemparejar esos dos estímulos que están condicionados, se ha condicionado el clima, pues llegaremos a un punto en el que pues, se separen y no tengamos dolor con el tiempo ni nada de esto, con el clima ni nada de ello. En Estados Unidos, por ejemplo, pues se ha comprobado que en torno a 1,7 millones de niños padecen dolor persistente crónico o moderado. Y claro, el dolor pues no entiende ni de edades, ni de sexos, ni de razas, el dolor es dolor y se genera en centros superiores y lo podemos tener todo el mundo, también tienen dolor. Y muchas veces pues los niños generan esos aprendizajes en función del ambiente, del contexto y de todo ello. Se ha observado que pueden aprender estrategias de afrontamiento pasivas ante el dolor crónico. Es decir, si nuestros hijos ven siempre que el padre o que la madre tiene dolores de cabeza de 3 veces a la semana y siempre que les duele la cabeza, pues el padre o la madre lo que hacen es que se cierran fuerte las persianas, se encierran en la habitación y apagan la luz, pues el niño probablemente entienda que a lo mejor la conducta de afrontamiento correcta es esa. Cuando nosotros tengamos un dolor de cabeza, tenemos que hacer eso. Y ya se sabe, y la evidencia científica nos dice, pues que el afrontamiento ante un dolor de cabeza, ante una cefalea, ya sea primaria o secundaria, migraña, cefalea tensional, trigémino autonómica o la que sea, pues es una conducta más adaptativa, no tan pasiva, más de movimiento, entender un poco, interpretar un poco por qué sucede, y en este caso pues ocurre en niños. Las conductas ante el dolor pues pueden ser variadas, respuestas verbales de dolor, ¿no? Que esto pues depende de cómo sea la persona y las culturas. Hay personas que pues verbalmente lo expresan más y hay otras personas que no. Luego conductas motoras, no verbales, ¿no? Por ejemplo, estos niños pequeños, como el dolor en niños pequeños no se puede ver tan bien como en los adultos, no te pueden decir, pues hoy me duele más, hoy me duele menos. Pues muchas veces nos fijamos en la conducta motora, si hay inquietud, si está inquieto, si hay pues diferentes pues, espasmos o movimientos rápidos ante diferentes ejercicios, etcétera. El nivel general de actividad, es decir, si nosotros con dolor mantenemos un nivel de actividad física moderado, si no somos sedentarios, si pues, nos mantenemos activos, seguimos con el trabajo, todo esto van a ser conductas adaptativas y hay conductas desadaptativas que son pues, más asociadas al afrontamiento más pasivo, ¿no? Pues me duele la espalda, a lo mejor en vez de mantenerme en movimiento e ir a trabajar, me quedo en casa, pongo la serie, pongo la mantita de calor, entro en un bucle así de no me muevo porque si me muevo me duele, etcétera. El consumo de medicamentos para el dolor pues es otro tipo de conducta que puede ser adaptativa o desadaptativa, dependiendo de si estamos en un momento en el que si realmente es necesario o está prescrito por un médico y se utiliza con razón, o si a lo mejor se está haciendo de manera desadaptativa, ¿no? Muchas personas que simplemente se automedican constantemente y esto, pues, por ejemplo, en Estados Unidos pues es más frecuente de ver con los opioides y con todo esto, que muchas veces pues, puede llegar a sobremedicación o incluso a una conducta desadaptativa. Las ganancias, hay 3 tipos de ganancias y estas son muy frecuentes de ver en los pacientes y son importantes de controlar. La ganancia primaria es esa ganancia intrapersonal que la persona obtiene para ella misma y es una ganancia que, pues, por ejemplo, se obtiene al tomarse un medicamento cuando hay dolor, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo un medicamento y ya está. Me genera un refuerzo positivo, me siento a gusto con la toma del medicamento y ese alivio del dolor, pues ganancia primaria. O, por ejemplo, ganancia primaria puede ser mmm, no voy a clase, me quedo en casa, o no voy al trabajo, me quedo en casa, ¿no? La ganancia secundaria ya es más interpersonal y aquí el paciente pues obtiene atención de alguien, ¿no? Por ejemplo, muy típico en abuelitos, abuelitas que viven solos y que a lo mejor pues, en un momento dado
pues desarrollan una inquietud bastante fuerte porque sus familiares vengan a verla, ¿no? Pues es que estoy con mucho dolor o es que tal, y los familiares acuden a verla, están con ella un rato, con él un rato en el domicilio, y pues esa persona genera una ganancia secundaria de pues sentirse como cuidado, ¿no? Sería pues como cuando estamos malitos y nos cuidan, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, pero claro, no se puede mantener muy a largo plazo, y estas ganancias suceden en la rehabilitación. En el caso de la ganancia terciaria ya sería una ganancia más rara, que no es frecuente de ver en la rehabilitación, que es una ganancia que experimenta la persona que cuida del paciente, es decir, es una persona que, porque la de antes era, yo estoy en casa y me favorezco de que me cuiden, de que vengan de fuera a verme y yo me favorezco que estoy en casa, pero esto es al revés, esto es como si se favoreciesen los que vienen a cuidar al abuelito o a la abuelita, por ejemplo, sería una ganancia que obtiene el cuidador, ¿no? Esto es muy común de ver en, por ejemplo, en el síndrome de Mauthausen, que no sé si le conoceréis, que son pues padres o madres que pues mantienen a sus hijos pequeños en un estado de no control o no llevarles al médico o no estar del todo sanos porque necesitan esa ganancia de estar todo el rato como cuidándoles o sentir como el cuidado, y es complicado porque muchas veces como no acuden al pediatra y tal, pues no se llega a ver, pero muchas veces pues está asociado a que los niños y las niñas tienen bastante decremento de la salud y no acuden al médico. Aquí vemos pues que ante simplemente el tocar el piano, ¿no? En pianistas, pues hay cambios cerebrales vistos por resonancia magnética relacionados con la neuroplasticidad. Y esto pues es importante porque, como ya hemos comentado, todos los días aprendemos cosas nuevas. Entonces, nunca es mala idea pues aprender a hacer algo nuevo, ya sea pues aprender a cepillarnos los dientes con la otra mano, o aprender a hacer un nuevo deporte, o tocar un nuevo instrumento, o aprender un idioma, o generar algo que nos genere nuevos cambios. En el caso de la rehabilitación, pues la neuroplasticidad desadaptativa es sin duda pues una ayuda y un efecto que tenemos en nuestro sistema nervioso central que nos da ese superpoder o esa ayuda para generar nuevos cambios y favorecer la rehabilitación. Así que bueno, en principio pues ahora tocaría la práctica, pero como estamos en sesiones de educación terapéutica online, pues no las vamos a hacer. Y aquí terminamos. Os agradezco vuestra participación y ahora pasamos ya a la ronda de preguntas, por si tenéis cualquier curiosidad o cualquier duda, porque tenemos unos minutitos, 5, 10, 15 minutos para hablar tranquilamente. No sé si tenéis alguna duda de lo que sea, ¿vale? Podemos hablar tranquilamente sin ningún problema. Podéis escribir por el chat o podéis activar los micrófonos. A lo mejor tú, Olga, como paciente tendrás alguna duda o algo que a lo mejor en tu caso más específico. Os cortéis, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? ¿Me escucháis? ¿Me llegáis a escuchar, chicas? Sí, te escuchamos. ¿Me oye? Yo soy Adela. ¿Sí? Vale, Hola, genial. yo soy Sara, sí. Sí, ¿quién eres? ¿Beatriz? O... Yo soy Adela. Dime. Quería hacerte una pregunta. En el caso de los pacientes que tenemos dolor crónico, como yo, fibromialgia, y que el dolor es continuo y que no hay ninguna esperanza de que eso cure, ¿cómo crees tú que podemos tomarnos esto del dolor? Que sabemos que no hay ninguna solución para nosotros. Vale, sí, es muy buena pregunta. Pues mira, lo que sucede en el caso de la fibromialgia es lo que estábamos hablando. Es como una especie de neuroplasticidad desadaptativa. O sea, lo que ocurre en un dolor pues más agudo o de menos evolución y de menos complejidad es que pues realmente pues, pasamos el proceso biológico natural de los tejidos y todo vuelve a la normalidad
y ya está. Pero en casos donde se mantiene un dolor mantenido durante mucho tiempo, que genera una multidimensionalidad grande y que se relaciona con la sensibilización central, con una neuroplasticidad desadaptativa, donde el cerebro, pues, por lo que sea, interpreta y mantiene un dolor que no disminuye. Pues lo que hay que hacer es lo que estábamos hablando, favorecer estos procesos de neuroplasticidad para que realmente nosotros pues, podamos ir viviendo, disminuyendo el dolor y mejorando nuestra calidad de vida, mejorando nuestra función. Afrontamientos activos, se sabe que el afrontamiento activo ante el dolor, ¿vale? El hecho de pues, hacer ejercicio, mantenernos activos, tanto cognitiva como físicamente, pues optar por aprender o como estás haciendo tú bien aquí, Adela, pues estudiar lo relacionado con el dolor, entenderlo, o sea, simplemente el hecho de entender lo que es el dolor, que pues nosotros actualmente no recibimos de manera general formación en dolor, no es como en otros países como en Australia, que se invierte en formación en dolor y a todas las personas se les da un libro y se les educa. Pues todo eso nos va a ayudar a nuestro proceso de ir disminuyendo el dolor. Pero en el caso de la fibromialgia, pues no, o sea, tiene un nombre como tal, pero no es muy distinto a muchos otros pacientes que no tienen la etiqueta de fibromialgia, pero que llevan con dolor años, con mucha intensidad y con procesos de neuroplasticidad desadaptativa. Es decir, que la base común es la misma. Es que el cerebro pues, ha generado un proceso desadaptativo y como todo en nuestro cuerpo se genera en el cerebro, pues ante diferentes estímulos, ambientes, contextos y demás, tenemos que ir moldeándolo y ir disminuyendo esos niveles, ¿sabes? ¿Qué te parece, Adela? ¿Habías escuchado así algo parecido o cómo? Bueno, es que yo veo que aunque intento hacer ejercicio dentro de lo que puedo, que es muy limitado, porque tengo también fatiga crónica y eso te impide mucho, yo no noto mejoría ni con rehabilitación ni con nada. El dolor está ahí y permanece. Entonces, no veo la salida. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo llevas a lo mejor haciendo ejercicio y eso? Para saber yo un poco, para ubicarme. Pues hombre, ejercicio relativo, caminar y cosas así, más no puedo hacer. Bicicleta estática sin ningún tipo de... O sea, cero, sin resistencia. Pues Bien. llevo tiempo, lo que puedo, por lo menos más de un año, y natación en verano cuando puedo también, pero que no mejoro, que cada vez estoy peor y no hay solución. No hay solución. Se puede describir muy bonito y decir que se pueden hacer muchas cosas, pero luego la realidad es que el dolor no te lo quita a nadie. Y a veces ni los calmantes siquiera. Claro, no, yo te entiendo, Adela. O sea, es un proceso complejo y que, claro, claramente, pues como hemos dicho antes, si no lo has pasado o no lo has vivido, pues no te puedes poner del todo en esa situación. Pero sí que nosotros lo estudiamos a nivel teórico y, bueno, vemos que realmente, pues, muchas veces no solamente depende el cambio de la fisioterapia, sino que muchas otras veces el equipo multidisciplinar es lo que nos va a dar la mejora en el paciente. Sin ninguna duda, el hecho de que contemos con un apoyo de psicología, con un apoyo de terapia ocupacional o de trabajo social, con un apoyo de fisio, pues, con un médico, con un neurólogo y todo esto muchas veces ayuda más que si simplemente pues estamos dirigidos por un solo profesional y demás. No obstante, pues entiendo lo que estás pasando y sé que pues, para ti ahora mismo es algo que te imposibilita y que no ves un poco como la solución, pero a largo plazo, manteniendo unos niveles de actividad física moderados, ir poquito a poco añadiendo un poco más de resistencia a esa bici, un poquito más de salir a andar, e ir contabilizando un poquito más, junto con todo esto que estamos hablando de entender lo que es el dolor e intentar pues, generar afrontamientos sobre todo pues, activos que te puedan a ti ayudar a ir poquito a poco generando un poco de confianza y un poquito de menos dolor.
Y es normal que cuando salgo de las sesiones de rehabilitación salga con dolor, que me dure durante todo el fin de semana hasta la próxima sesión. Dejé claro. O sea, esto en la mayoría de los pacientes, pues depende de cada paciente, claro, pero no suele ocurrir, bueno, ya está el fisio ahí para controlar esa prescripción de ejercicio y ver la irritabilidad, porque no se puede permitir pues, una gran irritabilidad posterior a la sesión, pero en casos de fatiga crónica, de fibromialgia, pues sí que sucede esto, que pues, hay un desacondicionamiento físico bastante grande y hay una percepción grande de lo que es pues una sensibilización grande del dolor. Entonces, es completamente normal que tú después al ejercicio te vayas más fatigada, con una irritabilidad grande de dolor, y muchas veces esto a lo mejor te llevará a decir, joder, pues si he hecho ejercicio y me vengo pues hecha un trapo, pues digo, ya no, o sea, ya no asocio que el ejercicio sea bueno, más bien lo contrario, ya casi que pienso que el ejercicio me va a dejar imposibilitada un día entero o muchas veces se genera ese aprendizaje que hemos dicho antes de, pues si tengo dolor posterior al ejercicio o mucha fatiga, pues como que el ejercicio no me llama mucho la atención. Pero sí, es normal, es normal. Vale, pues muchas gracias, muy amable. Nada, cualquier pregunta o lo que sea, me dices, Adela, ¿vale? Sin ningún problema. Si te surge cualquier otra cosa o lo que sea. Muchas gracias, Cristian. A ti. Hola, ¿me oís? Sí, Beatriz, ¿no? Sí, bueno, yo, nada, daros las gracias por la charla. Yo descubrí esto pues un día por internet, por las redes, y bueno, me he apuntado, perdón, como compañera profesional. Yo soy sanitaria, soy fisioterapeuta. Sí. Y entiendo todos estos procesos de fibromialgia, fatiga, dolor, siempre como... efectivamente comparto con Cristian que es un efecto de, como lo has dicho, deshabituación, ¿no? O desadaptación. Sí. O sea, que realmente son etiquetas para un mismo mal proceso del sistema nervioso, ¿no? Eso por comentar lo que ha comentado Adela. Y bueno, entiendo que el camino que tiene que llevar cada persona en particular con su caso es muy diferente, y esa es a mí lo que me inquieta o que me hace estudiar más como profesional, pues encontrar diferentes alternativas, porque efectivamente no todo el mundo responde igual. Y hay gente que pues la rehabilitación le sienta mal, porque quizás el cerebro, pues en vez de prestar atención en su cuerpo, lo que tiene que hacer es buscar alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es útil pues escuchar testimonios diferentes y ver cómo cada uno pues va buscando caminos que le van ayudando, o al revés. Ver lo que no ayuda también es útil. Y nada más, solo comentar eso y daros las gracias por mi parte. Nada, gracias a ti, Beatriz, por participar. Sí, al final es un poco eso, que muchas veces se pueden generar cambios neuroplásticos, pero muchas veces son adaptativos y muchas veces son desadaptativos, y tenemos que ir ahí jugando, pero claramente estamos en proceso cambio, y todo lo moldea el sistema nervioso central, y en referencia al dolor, pues es muy grande la relación que tenemos y los estudios que existen. Y bueno, pues también el hecho de comprender lo que es el dolor y lo que son pues, las teorías del dolor nos puede ayudar mucho, porque por ejemplo la fibromialgia, pues antiguamente, digo fibromialgia porque es un diagnóstico ahora real y es una etiqueta real que existe, pero en los procesos de sensibilización central, que es la fibromialgia, esa neuroplasticidad desadaptativa, pues antiguamente no se comprendían, porque antiguamente pues solamente se barajaba la teoría de Descartes del dolor, que era pues a mayor daño, mayor dolor, a menor daño, menor dolor. Si no hay daño, no hay dolor. Entonces, claramente, pues este tipo de personas eran sometidas a muchas pruebas de imagen biomédicas, y cuando te habían hecho la ecografía, la resonancia, el TAC, y realmente no había ningún daño en ninguna estructura, pues antiguamente era, bueno, pues esto es somático, esto es psicosomático, esto es psicológico, el psiquiatra, ¿no? O, por ejemplo, si llevabas 20 años con dolor lumbar
y te habían hecho muchas pruebas de imagen, no se veía ningún daño en la estructura, como que no se comprendía y no se entendía bien y te mandaban al psiquiatra. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que ya se sabe que no siempre el dolor está asociado a un daño en la estructura, porque en muchos casos sí, tenemos dolor detrás de un esguince o nos han clavado un cuchillo y tenemos dolor, pero muchas otras veces, como en estos casos, no hay ningún daño en ninguna estructura, el dolor va aparte, va separado, está en centros superiores y es dolor. Y esto pues hay que tenerlo presente, hay que tenerlo claro, porque muchas veces pues eso nos angustia y nos agota el pensar que a lo mejor algo está mal o que algo está dañado o que hay algo que hay que modificar estructuralmente y no, simplemente el mapeado del cerebro está difuso, está desadaptado y lo que tenemos que ir haciendo con diferentes estímulos en todo nuestro contexto y en toda nuestra vida es ir moldeando el cerebro para que vaya disminuyendo esa intensidad del dolor y vayamos mejorando. No sé si a lo mejor, Sara, quieres comentar algo porque no he llegado a hablar contigo. Bueno, pues a mí me pasa un poco al revés que Adela, ¿no? Sí que es verdad que yo no soy una persona que ha hecho nunca deporte ni nada. Y bueno, pues llevo muchos años trabajando con vosotros y he llegado a un punto en el que el ejercicio a mí me resulta analgésico. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo, bueno, pues estoy con un proceso con una estenosis de canal severa y al revés, o sea, el único rato que yo sé en todo el día que no tengo dolor es el rato en el que estoy en rehabilitación, ¿vale? Entonces, yo me levanto hecho un 4, me voy calentando como yo digo, ¿vale? Entonces, bueno, pues va mejorando y tal, pero bueno, pues hay determinadas cuestiones, cada vez me cuesta más andar y tal. Entonces, sin embargo, yo voy a la rehabilitación y es el rato en el que, bueno, pues entre la manipulación y luego los ejercicios, el 99,9% de los días yo salgo con dolor cero, ¿vale? Con lo cual es como, uff, qué alivio. Y lo único es que lo que tienes que lidiar es que al cabo de un rato eso vuelve. Claro. Sí, aquí sería un poco el proceso contrario a lo de Adela. Sí. Esto a priori es muy bueno porque ya tienes en cuenta que el ejercicio o la terapia manual, alguno de los dos o los dos, te hacen un efecto de mejora del dolor y de la función. Entonces, pues es algo que se puede objetivar en la clínica, porque si tú lo dices, vienes a fisio, mejoras, pues claramente el ejercicio que hagas y la terapia manual te van a venir bien y se puede seguir utilizando no solamente en clínica, sino en domicilio. Pero aquí lo que ocurre es, claro, el proceso contrario, que generas como una especie de pequeña dependencia, ¿no?, a la fisioterapia. Entonces, como la fisioterapia en cuestión no es infinita, ¿no?, es finita, como todos los procesos sanitarios, hay en algunos casos en los que se mantiene una fisioterapia muy prolongada. Pero como que la meta final es como que vosotros consigáis coger unos consejos, unas pautas generales y llegar a controlar, a tener ese control sobre vuestro dolor o vuestra función solos. Entonces, para llegar a ese punto, pues tú tendrás que ir intentando, aparte de las sesiones de fisioterapia, generando esta serie de cambios por tu propia cuenta o con ayuda de tu contexto, de tu entorno, para poder ir desprendiéndote o ir consiguiendo que durante el día pues tengas también esos momentos de dolor cero que te den ese refuerzo. Pues, por ejemplo, ir haciendo sesiones a lo mejor como las que haces de fisio por tu cuenta en casa, en domicilio, ejercicio simplemente, o ir haciendo una serie de cambios que a ti te lleven a que no solamente mejores o estés sin dolor en la sesión de fisioterapia, sino que realmente tenga una traslación a tu vida y puedas
puedas mejorar. Pero bueno, ya os digo que cada paciente realmente es distinto. Pero, o sea, lo que me dices no suena mal, porque si tienes cambios reales post sesión de fisioterapia, pues eso es muy, muy bueno y habrá que aprovecharlo y seguir con ello. Vaya, porque esto Sí, antes... sí, de hecho, como digo, más allá de la manipulación, que evidentemente esa la tiene que hacer alguien, el tema de los ejercicios concretos y tal, bueno, pues como digo, no es la primera vez que me ayudan, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento sí, estoy de baja laboral y tal, pero bueno, pues como tengo muchos problemas de espalda, en ocasiones en las que he tenido que, digamos, convivir, como yo digo, una crisis con el trabajo. Bueno, pues yo trabajo ahí en La Salle y la cuestión es que si de repente empezaba un dolor y subía, yo lo que hacía era buscarme un despacho que estuviera vacío, ¿Sí? pedirle a una compañera que se quedara en mi puesto y tal, y irme a un despacho, poner una esterilla, hacer una serie de ejercicios que entonces Muy bien. aliviaban. Es decir, sí que es verdad, y en ese punto estoy ahora. O sea, bueno, pues empiezo otra vez otra tanda el lunes, pero hasta ahora las 2 tandas que he tenido, pues llegaba la rehabilitación, digamos, el tratamiento hasta el jueves, ¿vale? Como tenía el mediodía con Alberto, resulta que los viernes no tenía sesión. Entonces, bueno, lo que sí que hemos estado haciendo era esa tabla de ejercicios, bueno, pues tenerlos muy claros, que los iba a hacer bien, guiados y tal, hacerlos allí primero con ellos y luego el fin de semana efectivamente hacerlos por mi cuenta. Entonces, muchas veces sin hacer, o sea, yo iba a la rehabilitación y a lo mejor, como decía, luego llegaba por la tarde y iba empeorando, tal, no sé qué, hacia la noche decía, es que yo no me puedo meter en la cama con este nivel de dolor porque entonces no voy a pegar ojo, por mucho que intente distraerme, por mucho que tal. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay 2 o 3 ejercicios que me aliviaban, en este caso de descompresión. Entonces, bueno, pues independientemente, como digo, del fin de semana, yo tengo aquí mi pelotita de pilates, mi esterilla, forman parte de la decoración de mi cuarto. Claro. Entonces, bueno, pues un poco como respuesta al incremento de dolor, en este caso, claro, ¿qué es lo que estamos hablando? En este caso, en mi caso, está funcionando. Y sobre todo porque, bueno, pues tradicionalmente, antes, hace muchos, muchos años, todo era una respuesta farmacológica. Claro. Pero eso, bueno, pues llega un momento en que el cuerpo también crea tolerancia. O sea, yo tuve que estar un tiempo sin tomar antiinflamatorios porque por una operación había estado tomando antiinflamatorios durante mucho tiempo y para mí era como si bebiera un vaso de agua. Entonces, para cuando realmente luego los volví a necesitar ya no funcionaban. Entonces llegó un momento en que dije, es que yo no puedo estar dependiente de una pastillita toda la vida, sea un analgésico, sea un antiinflamatorio o sea lo que sea. Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? en esta dinámica. Y bueno, pues como digo, aunque era un poco reticente al principio, sí que es verdad que he descubierto esos beneficios. Me queda ahora otro segundo nivel, esto es como por pasos, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento sí que he notado con respecto a la sesión de hoy que decías y tal, el incremento del ejercicio, la neuroplasticidad y tal, que por lo menos, que con el ejercicio o con la actividad, ¿vale? Vamos a llamarlo actividad, con la actividad diaria, sí que es verdad que he ido obteniendo, ¿vale? He ido moldeando, por decirlo de alguna manera, determinadas situaciones, ¿no? Sí, sí, Y que sí. ayudan O sea, siempre yo felicito, a ese Sara, afrontamiento. claro, es un afrontamiento ya activo, o sea, ya pasamos de un afrontamiento pasivo, como era a lo mejor pues, tomar la medicación ante un dolor, a un afrontamiento ya activo en el que pues, nosotros hemos encontrado algo que realmente nos suple ese afrontamiento pasivo, damos un paso al frente y decimos, oye, cuando tenga yo dolor ya sé lo que tengo que hacer, voy a hacer ejercicio. Y de esta manera lo estamos reforzando
y nos estamos dando cuenta pues, de que el ejercicio nos ayuda o nos mejora, aunque sea a corto plazo, porque luego el tema de la rehabilitación sí que es verdad que hay que tener en cuenta pues que no es de hoy para mañana, o la mayoría de las veces no suele ser así. La rehabilitación es un proceso largo, a largo plazo, donde se tienen que generar todos estos cambios. Nosotros como fisioterapeutas pues ayudamos, pero al final el motor del cambio la mayoría de las veces sois vosotros o vosotras. Entonces, pues vosotros vais a ser los que vais a tener más o menos que coger un poco los pilares y decir, pues yo ya sé más o menos manejar el dolor, sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer estos cambios en mi vida, tengo que hacer esto otro. Y es muy bueno pues que vosotros mismos os deis cuenta de lo que os viene bien y lo de que os viene mal. Y luego, pues la actitud también es súper importante. Al final, pues el comprometerte, pues el ser positivo e intentar pues no tirar la toalla, vaya, el intentar mantenerse siempre pues con predisposición hacia mejorar ayuda mucho y es de muy buen pronóstico. No sé si Olga... Mira, Cristian, es que Olga me ha dicho que como no tiene micrófono, ¿Sí? que te ha hecho unas preguntas en el chat. Ah, vale, genial. A ver. Gracias. Vale. Y Sara, me alegro mucho de que la rehabilitación te mejore, me alegro un montón. Claro. Evaluar mediante imagen, por ejemplo, la fibromialgia. Me ha gustado la transferencia donde estudios mejor y negativos empeoramiento. ¿Podrías volver a ella? Sí, claro. Volvemos hacia la diapositiva. Y el tema de la resonancia magnética, pues es una prueba de imagen que se utiliza en la mayoría de los estudios de investigación científica para pues ver realmente con una resonancia magnética lo único que ves es pues, las áreas cerebrales con mayor flujo de oxígeno, mayor sangre, mayor vascularización, y esto pues te da diferentes ideas, ¿no? Se activan más unas áreas que otras. Por ejemplo, hay un estudio científico publicado donde se ve, comparan personas sanas o sin ninguna patología con personas con fibromialgia. Dos resonancias magnéticas del mismo cerebro. Y parece pues, que simplemente con un estímulo de 4 kilos en la mano, la activación de áreas cerebrales que tiene una persona fibromialgia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede estar relacionado con que a lo mejor, pero no solamente relacionadas con el dolor, sino relacionadas con el componente afectivo, emocional, con todo esto. Y esto pues muchas veces sucede en el caso de las personas no con fibromialgia, sino personas con neuroplasticidad desadaptativa del sistema nervioso central, con una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Entonces, en hospitales pues entiendo que seguramente tengan acceso a resonancias magnéticas, pero el diagnóstico de fibromialgia muchas veces no es a través de una prueba de resonancia magnética. Simplemente lo utilizan en los estudios y demás, pero muchas veces es más clínico, o sea, son unos criterios que son muchas veces clínicos y se sigue utilizando la antigua clasificación de los puntos, de si tienes no sé cuántos puntos y te duele aquí, te duele aquí, te duele, ¿vale? Y también muy clínico en función de lo que la paciente o el paciente te exprese, te cuente y demás. Nosotros al final como fisios pues hacemos un diagnóstico basado en fisioterapia, muy funcional, en el movimiento y demás. Y mira, vamos a volver. Si tienes cualquier duda, Olga, escríbeme por ahí, ¿vale? A ver, vamos a mirar la diapositiva. Estos son como unos ejemplos. Esta, ¿no? No sé si es la positiva o la negativa. Aquí son factores que favorecen a la neuroplasticidad. Pues positivos, actividad física, educación, que es lo que estamos haciendo ahora, interacción social. Bueno, se sabe que las personas con una educación mayor pues suelen tener mejor manejo del dolor, pues mala salud, sedentarismo, falta social, alteración del sueño. Todo esto nos va a llevar a una neuroplasticidad más negativa. Luego hábitos de vida, luego la alimentación, el cómo tú tengas tu interacción social, todo esto es importante. Vale, no sé si quieres preguntar alguna cosilla más, Olga. A ver.
Bueno, pues nos da Sara las gracias. Muchísimas gracias a ti, Sara, por venir aquí y participar y hacer por mejorar en tu proceso de rehabilitación. Vale, no sé si Olga tiene alguna preguntita o Adela. No, ya simplemente darte las gracias, Cristian, por tu atención y tu dedicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. Ha sido un placer, ¿eh? Para mí es un aprendizaje continuo poder tener a pacientes y poder charlar con personas y nutrirme. Es neuroplasticidad. Muy bien, pues nada, si no tenemos ninguna duda, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muy bien. Buen fin de semana y gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. ¿Vale? Venga, un saludo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.